La denominada neurulación del embrión o también llamada morfogénesis del sistema nervioso comienza en un periodo muy temprano de la vida, en las tres. Anterior a esto, el embrión solo es un disco formado por dos capas de células, el hipoblasto y el epiblasto. En este embrión se da el proceso de gastrulación, el cual es una fase embrionaria que se inicia en el comienzo de las 3 semanas, que se forman las capas embrionarias de las que se desarrollan todos los órganos corporales. ¿Qué significa esto? Que mediante el proceso de gastrulación se dan las tres capas conocidas como endodermo, mesodermo y ectodermo. El endodermo es la capa más interna del embrión. El mesodermo es la capa intermedia y el ectodermo es la capa más externa del disco embrionario y de la cual deriva la epidermis o piel y el sistema nervioso. En la siguiente imagen podremos observar el proceso de gastrulación y cómo se va configurando el embrión hasta dar lugar a las tres capas formadoras del sistema nervioso. El segundo paso del proceso de neurulación es la creación del tubo neural y de la cresta neural. Este proceso comienza cuando la placa neural se pliega sobre sí misma y aparece en la línea media un surco neural flanqueado por dos pliegues. Estos pliegues neurales se fusionan en la zona medial de la placa y van cerrando el surco formado por tubo neural hueco. Esto significa que los dos extremos y que al unirse estos dos extremos se da la creación del tubo neural, mientras que por la parte exterior se forma lo que se conoce como la cresta neural. En la imagen podemos ver el desarrollo de la creación del tubo neural y de la cresta neural por separado, cómo se va desarrollando el tubo mediante la unión de los extremos y cómo se va creando las crestas neurales. Se establecen los límites, formación de las divisiones del sistema nervioso. En el desarrollo de cada individuo se producen diversos acontecimientos que son claves para determinar la formación del sistema nervioso y la delimitación de sus divisiones. Para explicarlo, vamos a seguir el desarrollo de las dos estructuras que se originan en la placa neural, el tubo neural y la cresta neural. Desarrollo del tubo neural. Se forman las vesículas encefálicas. Las divisiones del sistema nervioso central empiezan en un periodo temprano del desarrollo. Una vez cerrado el neuroporo rostral, se inicia un periodo de transformación rápido del tubo neural, en el que se exponen la forma y los límites de las distintas divisiones del sistema nervioso. El proceso de transformación comienza con la dilatación del tubo neural en la región cefálica. Al final de la cuarta semana, el tubo neural ha empezado a curvarse por las flexiones mesencefálica y cervical. Se aprecian tres vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. En la quinta semana, el prosencéfalo se divide en dos vesículas: telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo permanece como una única vesícula. El rombencéfalo se divide en metancéfalo y mielencéfalo. El interior hueco del tubo neural a lo largo de las vesículas cefálicas y la zona caudal configura las cavidades. En cuanto a la segmentación del tubo neural, cabe recalcar que en las primeras semanas del desarrollo embrionario humano, este tubo neural presenta un patrón característico de segmentación. En el rombencéfalo se delimitan una serie de segmentos abultados denominados rombómeros, que son unidades repetidas pero con identidad propia. La segmentación del tubo neural está dirigida por la expresión de varios genes que son los denominados homeobox, porque son genes homeóticos. Estos se expresan en el tubo neural en el mismo orden lineal en el que están en los cromosomas y cuyo patrón espacial de expresión establece los límites entre los rombómeros adyacentes y aportan así identidad a los rombómeros. En cuanto a la imagen, se muestra un esquema de un embrión de pollo de 3 días, con el rombencéfalo segmentado en rombómeros y el mesodermo adyacente a la médula espinal segmentado en somitas.
A la derecha, en los rombómeros ampliados se ilustra que el patrón de expresión en los genes OX sigue el mismo orden lineal que tienen los genes en el cromosoma, como ya se había mencionado anteriormente. Además, se ilustran los núcleos y nervios craneales correspondientes a su expresión. Todos estos comparten una secuencia común de ADN denominada homeobox, que codifica proteínas que se unen a los promotores de otros genes y así regulan su expresión genética. Esta expresión determina la segmentación y los límites romboméricos y su identidad. Desarrollo de la cresta neural, formación del sistema nervioso periférico. La cresta neural se parte en dos y se sitúa alrededor del tubo neural. El mesodermo se segmenta en bloques o somitas y son unidades de la musculatura axial y del esqueleto. Las células de la cresta neural se agrupan a somitas y al tubo neural formando ganglios espinales. En la sexta semana se da lugar a la unión de ganglios periféricos, derivados de la cresta neural y de la médula espinal. Las células de ganglios espinales están en el margen dorsolateral de la médula espinal. Se dan dos prolongaciones, la primera hacia la periferia centrífuga y la segunda central centrípeta hacia el asta dorsal de la médula espinal. Las prolongaciones centrales forman raíces dorsales de nervios espinales. Las prolongaciones centrífugas se unen a axomas del asta ventral de la médula espinal y se dirigen a somitas formando nervios espinales. Los 3 primeros meses del desarrollo. El tubo neural se extiende en longitud del embrión. Los nervios espinales atraviesan el que se inserta. Los nervios espinales caudales de la médula espinal recorren la cavidad vertebral para su segmento medular.